Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Punto sobre la I, este espacio en el que es nuestro invitado el que nos cuenta cuál es ese tema de importancia para él. Hoy tenemos a Lluís Torres con nosotros. Hola Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el punto sobre la I hoy para ti? ¿Cuál es ese tema de importancia del que nos vas a hablar hoy? Hola Xavi, muchas gracias por invitarme a este punto sobre la I, en el que hoy vamos a hablar sobre el papel de la Unión Europea en el proceso de transición de poder hegemónico que se puede vivir en el siglo XXI. Vamos a empezar por establecer que el mundo se encuentra en un impasse. Se enfrenta a este potencial proceso de transición de poder hegemónico por el cual podrían suceder cuatro cosas. China podría arrebatar a Estados Unidos la posición de potencia global dominante. China podría adquirir mayor poder que Estados Unidos, pero sin tener suficiente fuerza para generar un escenario de dominio imperial, situándose en un rol de primus inter pares, el primero entre iguales, que es el rol que trató de tener Estados Unidos entre el año 91 y el año 2001. En tercer lugar, el auge del poder de Beijing y la decadencia del de Washington podría llegar a un equilibrio, de tal manera que viviríamos en un mundo plenamente multipolar, con varias potencias compitiendo por sus áreas de poder. O, en último lugar, Estados Unidos podría vencer en su competencia con China y mantener su posición de dominio global. En cualquier caso, el escenario internacional actual se caracteriza por la competencia entre Washington y Beijing, la inestabilidad e inseguridad sobre el futuro inmediato y la necesidad de las potencias internacionales de resituarse en este escenario competitivo, inestable e inseguro. Entonces, en este contexto, ¿a qué se enfrenta la Unión Europea? Bruselas teme, cada vez más y con razón, quedar relegada en el escenario internacional, es decir, perder su estatus de potencia global con capacidad para incidir en los asuntos internacionales. Ahora bien, ¿de qué depende que una potencia tenga el estatus de potencia o que un país pueda aspirar a serlo? Básicamente, depende de su fuerza en tres de los poderes clásicos: poder militar, poder económico y poder político-diplomático. Y en este sentido, ¿cuál sería la situación actual de la Unión Europea y qué teme? Pues a nivel de poder militar, Bruselas se encuentra dividida entre la política común de seguridad y defensa y la OTAN. La primera adolece de estar insuficientemente integrada y carente del compromiso necesario por parte de todos los Estados miembros, mientras que, por otro lado, el marco atlántico ha sido durante décadas la principal baza defensiva de la Unión Europea. Pero ahora Bruselas se enfrenta a un doble reto, y es que Estados Unidos está virando su foco militar a Asia-Pacífico, lo que puede reducir su compromiso con los intereses europeos, y por otro lado, en un contexto de competencia hegemónica, Washington exige cada vez más una postura inequívoca a los europeos. A nivel de poder económico, la Unión Europea es una entidad generadora de un PIB absoluto anual de entre 15 y 16 trillones de dólares, en dólares. Pero lo más destacable es que la Unión es el principal poder comercial internacional. Posee un mercado de 500 millones de consumidores, que es el más abierto del planeta, es el principal socio comercial de más de 80 países y concentra el 16% del tráfico mundial de transacciones de bienes y servicios. Este poder comercial se ve amenazado ahora mismo por el auge económico de China y al mismo tiempo depende cada vez más de mantener unas buenas relaciones con Beijing, que desde la óptica de la Unión Europea está suplantando a Washington como socio comercial prioritario. Por último, a nivel de poder político-diplomático, aunque Bruselas se ha mantenido siempre, en mayor o menor medida, alineada con las posiciones estadounidenses, siempre ha querido y conseguido gozar de cierta independencia en el panorama internacional, apostando por actitudes mucho más multilateralistas que Washington. Ahora bien, en el contexto actual de competencia entre Estados Unidos y China, la Casa Blanca exige polarización. O estás conmigo o estás contra mí, lo que pretende minar la independencia europea, o más bien subrogarla a la dinámica de confrontación Washington-Beijing. Lo que vendría a ser que a grandes rasgos Estados Unidos exige alineamiento. Entonces, estos tres elementos, digamos, nos sitúan en una encrucijada.
Y es que, ¿qué debe hacer la Unión Europea? ¿Debe alinearse con Estados Unidos poniendo en riesgo su poder económico y su independencia política en favor de su seguridad? ¿Debe alinearse con China para mantener su estatus de primera potencia comercial internacional, aun poniendo en riesgo su poder militar? ¿O debe adoptar una posición totalmente independiente, apostando por desarrollar su propio potencial militar, poder económico y total autonomía política? La tercera opción, como saben los analistas de las propias instituciones europeas, es la correcta. Y de hecho la Unión va por ese camino. Los fondos Next Generation, el endurecimiento de las posiciones comunitarias ante violaciones de derechos civiles y de la independencia judicial por parte de Estados miembros, o los movimientos institucionales en favor de un mayor desarrollo de la política común de seguridad y defensa, indican que la Unión apuesta por avanzar en su integración. Un síntoma claro. Von der Leyen llegó incluso a expresarse hace un año en favor de la creación definitiva de un ejército europeo. Correcto. El problema, Shadi, es que estos movimientos no pasan desapercibidos por Washington y Beijing, que no están interesados en ver una Unión Europea cohesionada e independiente. Al contrario, su objetivo es atraer a la Unión a su órbita, que será posible mientras Europa sea dependiente. De tal manera, China puede proseguir en su auge económico, integrando en el proceso o no a la Unión Europea, y ello dependerá de si teme que Bruselas y Washington profundicen sus vínculos y se alíen explícitamente contra Asia. Mientras Beijing tema este futuro, tratará de ganarse más que enfrentar a la Unión. Estados Unidos, por su lado, teme ver una Unión Europea vinculada a China en lo económico, por lo que debe satisfacer a Bruselas en lo militar y geoestratégico. Que Washington tenga este temor dependerá de que Bruselas sepa mantener relaciones cordiales con Beijing. En conclusión, digamos que en el juego hegemónico del siglo XXI hay un actor olvidado, que es la Unión Europea, que acertadamente parece que apuesta por el desarrollo de su propio poder militar, económico y político-diplomático. Unos poderes de los que solo podrá disponer a un nivel equiparable al de Estados Unidos y China si Bruselas sigue en su proceso de integración. Pero Berlín se está acercando a Rusia, parece. Efectivamente, ahí va Xavi. Es decir, la Unión debe jugar sus cartas. Que Washington y Beijing permitan que este proceso se desarrolle sin que por el camino la Unión vea peligrar su seguridad militar, económica y política, dependerá de la capacidad de Bruselas de mantener el temor de ambos actores, es decir, de Estados Unidos y China, de ver a la Unión Europea echada en manos del contrario. Para ello, la Unión debe jugar un juego de equilibrios, manteniendo la cooperación militar con Estados Unidos y las relaciones económicas con China, pero sin que éstas sean suficientemente fuertes como para dar una sensación de alineamiento total con uno u otro actor. Es decir, es lo mismo que está haciendo ahora mismo Berlín con Moscú. La clave es que todos los actores, en este caso los más importantes, que serían China y Estados Unidos, piensen que la Unión Europea siempre puede acabar echada en manos de otro aliado. El otro. Este es el juego que tiene que jugar estratégicamente la Unión Europea. Pero, dime. No, sí, dinos. Yo, para terminar ya, diría que Sí. más importante aún que Bruselas sepa jugar este juego son los problemas internos. Es decir, la clave pasa por la independencia política de la Unión Europea, que esto vendrá de la mano de la integración. Entonces, Bruselas debe enfrentar sus disensiones internas, que pueden, como siempre han hecho, boicotear su ánimo de integración. Este es el verdadero reto para la Unión Europea. Y es un asunto al que yo creo que hay que estar atentos, porque será una de las claves que pueden determinar el futuro escenario internacional. Muy bien, Luis, pues nada más ya nos vamos. Dinos en conclusión, según tú, ¿quién va a ganar? ¿Rusia, China, Washington o ninguno? ¿O qué vamos a ver en el futuro próximo? Yo creo que en el futuro próximo, yo creo que el mundo tenderá más a ser un mundo multipolar.
ninguno de los actores conseguirá imponerse de forma definitiva, ni creo que volvamos a ver un mundo con una única potencia que ejerza un dominio global incuestionable, como ha ejercido Estados Unidos en los últimos 20, bueno, digamos desde el año 91 hasta el año 2010 aproximadamente. Creo que tenderemos más a un equilibrio de poderes en el que, como digo, la Unión Europea, para tener un rol y no perder su papel internacional, va bien encaminada por el camino de la integración, pero debe saber jugar muy bien sus bazas hacia el exterior e internamente. Muy bien, pues esperemos que todo sea pues a favor de la gente, que al final eso es lo que importa. Muchas gracias, Lluís. Bien. Y muchas gracias a ustedes por vernos una vez más aquí en El Punto sobre la I. Hasta la próxima.